conquista del Perú, ¿verdad? O sea, ya habíamos visto los viajes de Cristóbal Colón, cómo es que llegó a América, a conquistar América, a descubrir el nuevo continente. Recuerdan que habíamos dicho que Colón nunca supo que había descubierto un nuevo continente. Al contrario, él pensó que estaba en las Indias, ¿verdad? Entonces, después de estos viajes que realiza Cristóbal Colón, y con los comentarios que se dan tierras ricas en oro, imperios nuevos, pues se dan muchos viajes expedicionarios, muchos viajes descubriendo, por ejemplo, el Mar del Sur, ¿verdad? Se descubre todo esto. Bueno, como dice, luego de la llegada de Cristóbal Colón a América, llegaron otras expediciones como Vasco Núñez de Balboa. Él llegó a descubrir el Océano Pacífico. En esas expediciones se enteraron de que al sur había un millonario imperio, el cual estaba lleno de oro, joyas y plata. Por ello se unieron 3 socios para conquistar. Existieron muchas historias con respecto al imperio incaico. Se le denominó como el imperio del Dorado, como el imperio de Daidabe, como el imperio de la canela, etc. 3 socios allí se unieron: Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque. Cada uno tuvo una función en específico, pero ellos se reunieron en Panamá. Fueron muy ambiciosos, pero hay que tener en cuenta que Francisco Pizarro ya había realizado expediciones anteriores. No fue la primera que realiza con los socios, no. Él realizó otras expediciones. Entonces, cada uno tuvo un cargo específico. Por ejemplo, Francisco Pizarro fue el jefe de la embarcación de toda esta expedición para conquistar. Diego de Almagro se encargaba de traer los hombres que iban a acompañar en el viaje, y Hernando de Luque fue quien se encargaba de dar el dinero, pero no era el dinero de Hernando de Luque, sino Hernando de Luque le servía como un representante de un millonario que quería participar en estos viajes, en esta búsqueda, ¿ya? A ellos se les conoce como los socios de la conquista, y los 3 juntos firmaron un contrato, porque tuvieron que pedir un permiso para que puedan realizar estos viajes, ¿verdad? Pero todo ocurre durante los 3 viajes. Ya a estos primer viajes a este acuerdo que llegan los 3 socios se le denomina como la empresa de Levante o la empresa conquistadora. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el 13 de noviembre de 1524, cuando Pizarro partió de Panamá en el primer viaje de conquista, fue el gobernador Pedrarias o Pedro Arias Dávila quien autoriza los viajes. ¿Y cuántos viajes realiza Francisco Pizarro? Pues fueron 3 viajes. Todos los viajes Panamá. ¿Ya? Ahí tenemos el mapa donde se pueden observar los 3 viajes de conquista, pero no todos se denominaron viajes de conquista, no, fueron diferentes, tuvieron diferentes nombres. A ver, vamos a ver. El primer viaje es el color de anaranjado, el segundo de azul y el tercero de color rojo, ¿ya? A ver, el primer viaje se realiza de 1524 a 1525, ¿ya? Este primer viaje fue denominado el viaje de exploración,
¿Por qué viaje de exploración? Porque no es que tuvieron la autorización de los reyes de España para poder ingresar. No, simplemente eran los viajes para poder determinar si era cierto que existía este imperio, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo parten? Parten en 1524. El 14 de septiembre de 1524 parte de Panamá, desde el punto que tenemos aquí, parte de Panamá con 100 hombres en la nave que se llamó la Santiago, ¿ya? Parte de Panamá y llega a Puerto del Hambre. ¿Pero por qué se llama Puerto del Hambre? Puerto del Hambre. Se llama Puerto del Hambre o le pusieron al Puerto del Hambre debido a que los acompañantes, o sea, la tripulación de Francisco Pizarro, se estaban muriendo porque no había alimento. No tenían cómo poder subsistir esta tripulación, ¿ya? Entonces, luego del Puerto del Hambre, siguen su recorrido hasta llegar a Puerto Quemado. ¿Por qué se llama Puerto Quemado? Debido a que aquí se incendiaron el fortín, ya, incendiaron. Hubo una guerra entre los nativos y la tripulación de Francisco Pizarro. Además, aquí se realizaron dos viajes diferentes. O sea, Francisco Pizarro con la tripulación parte hasta Puerto Quemado. Pero Diego de Almagro no parte junto con Francisco Pizarro, sino que él se queda en Panamá para poder traer los alimentos, las municiones, las armas, etc. Entonces, cuando Diego de Almagro le da el alcance a Francisco Pizarro en Puerto de Quemado, es donde existe una guerra, una pelea entre los indígenas de este pueblo y atacan a Diego de Almagro y hacen que pierda un ojo. Por eso es que se le denominó el Tuerto. Fue apodado por el Tuerto, pero fue salvado y él regresó a Panamá. En Panamá ya se había, digamos, lo habían denominado Pedrarias, el gobernador, a cargo de una nueva expedición que se realiza en el año 1526 a 1527. Dijimos que era la flecha de color azul. Como ustedes pueden ver, ya es un recorrido mucho más largo, ¿verdad? Es un recorrido mucho más largo. Entonces, en este segundo viaje, Francisco Pizarro parte nuevamente de Panamá, ya en el año 1526. Parte de Panamá y llega hasta la isla del Gallo. ¿Ya? En esta isla del Gallo ocurrió un acontecimiento que muchos historiadores le denominan un acontecimiento astuto por Francisco Pizarro y otros se demostró la ambición desmedida de Francisco Pizarro, que no le importó nada, ni la salud, ni la vida de su tripulación. Simplemente él quería obtener o llegar hasta este imperio. Pero bueno, en esta isla del Gallo ocurre el acontecimiento denominado los 13 de la isla del Gallo. ¿Qué quiere decir? Que después de la partida de Panamá, Francisco Pizarro, junto con toda su tripulación estaba cansada de los abusos que estaba cometiendo Francisco Pizarro, y es entonces como llevaban, digamos, regalos hacia la esposa del gobernador, es que un tripulante envía un mensaje oculto hacia la esposa de Pedrarias, donde decía, pues, señor gobernador,
allá va el recogedor y acá va el carnicero. ¿Qué quiere decir? Que ellos estaban cansados del abuso y del trato que tenían de Francisco Pizarro. Es entonces que ese mensaje llega hacia Pedrarias y Pedrarias envía una tripulación, digamos una nueva expedición para recoger a los tripulantes, a los acompañantes. Es así que llegan hasta la Isla del Gallo. Entonces, en la Isla del Gallo es que se encuentra con Francisco Pizarro y Francisco Pizarro traza una línea traza y dice, bueno, ustedes decidan si se regresan a Panamá a ser pobres o si van conmigo hacia el sur a ser ricos. ¿Ustedes qué creen? Solo 13 personas cruzaron la línea y acompañaron a Francisco Pizarro a este viaje. Solamente 3. Los demás regresaron a Panamá. Y así siguieron hasta la isla de la Gorgona, explorando las costas del Ecuador y de Perú. ¿Por qué? Porque llegaron a Tumbes y hasta el río Santa. Ustedes imagínense, ¿dónde queda el río Santa? Queda en Ancash. Hasta allí llegaron, ¿verdad? Y aquí empezaron a descubrir el oro, la plata. Y con ellos regresó un indígena, un indio llamado Felipillo, el cual les servía de traductor. Pero no quiere decir que aquí ya invadieron el Tahuantinsuyo, no, porque las tripulaciones o las expediciones no podían ingresar a otro territorio a menos que tuvieran una orden por escrita de la corona española. Es entonces que regresan a Panamá. Y en Panamá conversan los 3 socios y deciden enviar a alguien hacia España para poder firmar la capitulación o el contrato. Diego de Almagro y Hernando de Luque decidieron que Francisco Pizarro debería ir, y es así que Francisco Pizarro emprende el viaje hacia Panamá y se firma la capitulación de Toledo, el cual, digamos, que le daba la autorización libre a los socios para poder conquistar. Por eso es el que el tercer viaje se denomina el conquistador, el viaje conquistador. ¿Cuándo se firma esta capitulación? Se firma el 26 de julio de 1529. Ya con esta capitulación ya firmada, autorizan y Pizarro parte de Panamá con 180 hombres y 27 caballos. Y desembarcaron hasta llegar a Tumbes, a una ciudad llamada San Miguel. Aquí encontraron una ciudad destruida, debido a que allí había existido una lucha, una guerra civil entre 2 hermanos, entre los hijos de Huayna Cápac, porque se estaban disputando el trono, ¿verdad? El trono. Entonces, luego de eso, que desembarcan aquí, fundan la primera ciudad llamada San Miguel de Piura o San Miguel de Tangarará. Aquí se instaura la primera encomienda. Se le entrega, quiere decir la encomienda, una porción de tierra y un grupo de indios, los cuales deberían trabajar en favor de su encomendero, o sea, de su dueño. Y así, después de fundar San Miguel, llegan hasta Cajamarca. Y allí es donde ocurre ya la captura de nuestro. ¿Cuándo llega Cajamarca? Llega el 15. Llegan el 15 de julio. Llegan a Cajamarca. Ya, o sea, llegan a Cajamarca.
se enteran de que se encontraba ahí Atahualpa, que estaba descansando en los baños de Cunoc, hoy conocidos como baños de Cajamarca, los baños termales de Cajamarca, los baños del Inca, y envía una comitiva a entrevistarse con él. Pero hay que tener en cuenta que lo que buscaba Francisco Pizarro era ponerle una trampa a Atahualpa. Pero en fin, acepta. Cuando acepta, al otro día, Atahualpa ingresa. El 15 de noviembre ingresa. Ya el 16 de noviembre ingresa a Cajamarca. Ya, a ver, vamos a leer brevemente. Una vez en Cajamarca, Pizarro supo que Atahualpa estaba en los baños termales y envió una comitiva a entrevistarse con él. Lo que realmente querían era tenderle una trampa para hacerlo prisionero. Pizarro preparó a toda su gente para el ataque. Al día siguiente, el 16 de noviembre, llegó en andas Francisco Pizarro. Iba acompañado de un cacique de una tierra. Era un cacique muy importante, ¿ya? Se llamó el cacique de Chincha, el señor de Chincha. Ya llegó en andas. El padre Valverde salió, pero salió a la voz de Atahualpa, porque cuando Atahualpa entra a la plaza de Cajamarcas no encuentra a nadie y dice: ¿dónde están los extranjeros? En eso sale el fraile, el padre Valverde, y lo saluda y le entrega la Biblia y una cruz. Atahualpa no sabía que era la Biblia, porque él tenía otra religión. Pero como los españoles eran astutos, entonces deciden entregarle a Atahualpa como una ofensa, lo arroja al piso. Eso fue la señal para que el padre grite: ¡Santiago! A ellos. Es así que salieron todos los españoles, asesinaron al señor de Chincha pensando que era Atahualpa. Pero, ya sí, luego, después de toda esta treta tan mala, es tomado prisionero Atahualpa. Lo llevan a la Maruhuasi, que hoy se conoce como Cuarto de Rescate. Allí, Atahualpa, muy hábil, porque él se burlaba de Pizarro, que era un analfabeto, pero muy hábil, le ofrece pagarle su libertad con 2 cuartos de plata y 1 de Pizarro hasta donde alcanzara su mano. Y Atahualpa se paró de espaldas en una pared y levantó su mano y casi llegaba al techo. Y fue así. Atahualpa ordenó enviar a su comitiva, a su ejército, a llenar los cuartos de plata. Y él cumplió, pero Francisco Pizarro no cumplió. Al contrario, lo condenó de muerte. ¿Pero por qué? Porque Atahualpa se encontraba, digamos, confundido, porque él pensaba que su pueblo lo iba a traicionar. Entonces decide enviar a Calcuchimac, su general, a matar a su hermano Huáscar. Y así fue. Lo mató a orillas del río Angasmarca. Lo manda a matar, ¿verdad? Entonces esa fue, digamos, la treta que usó Pizarro para condenarlo, acusarlo de matar a su hermano, también de ser idólatra, porque él creía en varios dioses, la idolatría, él adoraba al sol, y para los españoles eso era un delito muy grande. Y de otros cargos, finalmente lo condenaron a la hoguera. ¿Qué es la hoguera? Morir quemado. Pero, ¿qué hacen los españoles? Le dicen a Atahualpa que si él se bautiza al cristianismo,
pues ellos le podían cambiar la condena, porque para Atahualpa, para los incas, morir quemado era el peor castigo. Así que acepta y fue, digamos, bautizado como Juan Francisco, pero finalmente murió con la pena del garrote, lo ahorcaron. Después de matar a Atahualpa, nombraron a Tupac Hualpa, que luego lo llamaron Toarpa, para poder, digamos, jugar con él, poder hacer y decidir lo que quieran con él. ¿Ya, chicos? Muy bien, muchas gracias. Esta es la clase de esta semana. Cuídense.